Fue el mayor golpe policial al narcotráfico gallego. En junio de 1990, la Operación Nécora se saldó con medio centenar de detenidos en un despliegue policial sin precedentes. En 1994, 5 meses después del macrojuicio, se conocía la sentencia, pero las escasas condenas provocaron disgusto e indignación entre las madres de los jóvenes que habían fallecido por las drogas o el SIDA, entre los narcotraficantes arrepentidos que habían arriesgado sus vidas al declarar contra sus jefes y también entre la Fiscalía Antidroga, que recurrió ante el Supremo. En 1996, el Alto Tribunal redujo aún más las penas y criticó la actuación del juez por irregularidades en la causa. Sin embargo, años después, la mayoría de los imputados en esta trama volvieron a ser detenidos por delitos similares. Muchos siguen hoy en la cárcel. Un importante movimiento ciudadano ha seguido paso a paso, durante más de 8 meses, el desarrollo del juicio por la Operación Nécora. La sentencia era esperada con expectación, especialmente por asociaciones de lucha contra la droga, integradas fundamentalmente por padres de toxicómanos, muchos de los cuales perdieron a sus hijos por sobredosis o asistieron impotentes a la progresión irreversible del SIDA en sus cuerpos. Fueron ellos los primeros en salir a la calle, a sacar a gritos a la sociedad de su letargo, llamando a los narcotraficantes por su nombre. ¿Pero qué coño pasa? ¡Hijos de puta! ¡Iros a hacer la comida! Y fueron también ellos los primeros en reaccionar con indignación después de conocerse una sentencia que absolvía a varios de los presuntos capos más importantes del narcotráfico de entre los procesados en la Operación Nécora. El martes 27 de septiembre se daba lectura a los 529 folios de que consta la sentencia. Un total de 30 procesados eran condenados a más de 300 años de cárcel y al pago de 5.417 millones de pesetas de multa. Pero otros 17 eran absueltos. ¿Cómo pasan los años sus padres viendo a un hijo agonizar año tras año con un SIDA? ¡Hijos de puta! De vergüenza, de vergüenza. ¿Por qué ese pantomima de juicio si ha quedado como si nada? Han salido, se han reído, han tenido unas vacaciones. ¿Qué te parece? Un chiste. Yo creo que había que hacer una medalla a los jueces, es una medallita cada uno, y a ellos ponerlos de alcaldes. Aquí en Villarcía muy bien, Ubiña de alcalde, el otro de presidente, porque este es un cachondeo ya. A nivel popular, la idea general es que han condenado a los camellos y han absuelto a los capos. Yo creo que lo grande es, aunque sea cogerse un poquito las manos, que habría que buscarlos en los juzgados o en las altas instancias, o por ahí, habría que empezar por ahí arriba. Y creo que ya es hablar un poquito de más, pero es la puta verdad. Así, son absueltos Alfredo Cordero, para el que el fiscal pedía 23 años y que ya está en la calle, Hernando Gómez Ayala, preso por su supuesta implicación en el asesinato de Manuel Baúlo, y Manuel Charlín Gama, jefe del clan de los Charlines y considerado artífice de la reconversión del contrabando de tabaco en tráfico de hachís en los años 70 y para el que se pedían 23 años y 4 meses. Personajes como Laureano Ubiña, destacados por su falta de respeto al tribunal. Usted pregunte, eche para acá. Pregunte lo que quiera. Sí, yo ya tenía ganas de verle yo a usted también cara a cara, que hace tiempo que no le veo. Por favor. Eche para acá, pregunte lo que quiera. Acusado por el narcotraficante arrepentido Ricardo Portavales, que ha colaborado con el juez Baltasar Garzón desde el principio de la Operación Nécora. ¿Le agredió usted en la cárcel? ¿Eh? Sí, le agredió. Sí, señor, le di 2 tortas y una patada en el trasero. Y sobre el que el fiscal pedía una pena de 31 años de cárcel, es condenado por blanqueo de dinero y un delito fiscal, y absuelto de los cargos de tráfico de drogas presentados por el fiscal Javier Zaragoza. En total, 12 años de cárcel para él y para su esposa Esther Lago García y el pago de una multa de 2.500 millones de pesetas. A mí me parece poco entendible como ciudadana el que a un señor y a una señora se le juzgue y se le sentencie por, por defraudación a Hacienda y que no se investigue dónde viene el dinero, porque es ilógico, ¿no? O sea, un señor que no tiene ningún tipo de empresa, digamos, que es de él, así lo dice en la sala, y que se le condene por fraude fiscal, es poco entendible.
habría que preguntarse de dónde viene ese dinero y de dónde va a pagar esos 2.400 y pico millones de multa. Esa persona es el acusado Ramón. Si bien todas las acusaciones realizadas por el arrepentido Manuel Fernández Padín convencieron al tribunal, las de Ricardo Portavales, según la sentencia, adolecían de una enorme inconcreción. Añadía además que su testimonio no podía ser el único pilar de una condena. En base a ello, Carlos Goyanes, acusado por Portavales de la adquisición de 10 kilos de cocaína, y Celso Barreiros, acusado de cobrar 20 millones de pesetas por el transporte en un buque de su propiedad de un cargamento de cocaína desde Panamá, quedan absueltos. Para Ricardo Portavales, la sentencia llevaba implícito un claro mensaje: la puesta en libertad de un total de 7 de los presuntos narcotraficantes acusados por él durante el juicio. Mira, es tanto el miedo que tenemos que ninguno de los dos nos decimos a dónde vamos a ir a vivir. O sea, y llevamos 4 años viviendo juntos, en la misma casa y todo. Y es, ya te digo, es tanto el miedo que no nos lo confesamos, ¿no? A veces vemos la televisión y reportajes, vemos pasar un avión y decimos, mira, en ese vamos a ir nosotros. O vemos un reportaje de la National Geographic de la Patagonia y decir, me parece que vamos a acabar en la Patagonia. Fíjate, pero en realidad, hablando en serio, ni yo ni él nos decimos de dónde vamos a ir ni qué tenemos pensado hacer. La consecución de confidentes para la lucha contra el narcotráfico, dentro de un mundo en el que la moneda de cambio es la ley del plomo, un mundo de ajustes de cuentas, vendetas y muertes, no es fácil. Aunque a nivel popular fue positiva la salida a la luz pública de nombres como el de Luis Falcón, Sito Miñanco, Laureano Ubiña o Manuel Charlín Gama, unidos a la palabra narcotráfico y su posterior detención por todo lo que significaba de desmitificación de un mundo hasta entonces intocable, nunca significó una pérdida real de la fuerza de los clanes. Aún así, con la operación Nécora se producían 2 cambios cualitativos importantes. Por una parte, se atacaba la aparente impunidad con la que primero se había movido el negocio del contrabando de tabaco y su paso posterior al hachís y a la cocaína, y por otra, se empezaba a derribar el muro de temor y de silencio sobre el que los grandes clanes del narcotráfico gallego sustentan su poder. De esta operación, desde nuestro punto de vista, la parte positiva es un antes, personas intocables, temidas y respetadas socialmente, incluso yendo de mecenas, y un después, que es una sociedad que está dispuesta, y estoy convencida de ello, a darle la espalda y no convivir con ellos en su entorno natural. Pero las pruebas son difíciles. El capo nunca tocará la fariña, harina en gallego, es decir, la coca, y será prácticamente imposible relacionarlo con ella. Algo que ni siquiera consiguieron las grabaciones de escuchas telefónicas realizadas por Baltasar Garzón y presentadas en el juicio contra Hernando Gómez Ayala y Manuel Charlín Gama. El confidente es muchas veces la única posibilidad para el fiscal. Lo difícil no es denunciar. Un ciudadano cualquiera denuncia lo que ve o lo que oye o lo que vio, ¿no? Eso no es lo difícil. Pero lo que está pasando en los juzgados es que incluso la mujer que fue violada o el vecino que vio cómo se atracaba un piso o cómo le daba una puñalada a tal, dice, muy bien, a mí me gustaría denunciarlo, pero lo difícil es mantener la denuncia, que era lo que decía el catedrático. Lo difícil es llegar a un juicio y en el juicio señalar al que hizo daño, señalarlo con el dedo, enseñando tu cara. Eso es lo verdaderamente difícil. Hace apenas 2 semanas, unos sicarios colombianos mataban a Manuel Baulo, quien probablemente estaba colaborando con la justicia. Apenas unos meses antes, el fiscal general antidroga Javier Zaragoza había pronunciado su famosa frase sobre el peligro de que Galicia se convirtiese en una pequeña Sicilia. Una frase que solo serviría para mover airadas protestas desde diversos sectores de la política y la sociedad gallega y como tema para un par de artículos de prensa. Ahora hay quien opina que una sentencia como la leída el pasado martes podría suponer un paso atrás en la lucha contra el narcotráfico. Lo que ocurre con los procesados en la calle dentro de muy poco tiempo es, aparte de la gran decepción que sufren los ciudadanos de la comarca de Arousa, es que precisamente va a repercutir muy desfavorablemente, sobre todo en la juventud, que ve que algunos compañeros se han creado un gran patrimonio en pocos años, que tienen grandes motos, que tienen grandes coches, y que eso les puede incitar
a involucrarse en estas bandas criminales. Hay una cantidad de hijos nuestros, no personalmente míos, pero vamos, afortunadamente, pero de muchos ciudadanos de Villagarcía que están metidos ahí, bastante gente desgraciadamente. Entonces eso hay que erradicarlo de como sea, vamos. Y aparte están dando una imagen de Villagarcía que es negativa, totalmente negativa, ¿no? Están haciendo incluso una versión y están diciendo de una Sicilia y tal, porque se están produciendo una cantidad de cosas aquí extrañas, que la única forma de erradicarla es que esta gente desaparezca. El gallego, aunque también tenemos fama de alocaos en cierto sentido, sobre todo cuando hay disputas entre nosotros, pero yo nunca creí que el gallego fuera capaz de llegar a los puntos que están llegando, ¿no? de muerte, de querer enterrar a personas vivas en un cementerio, enterrarlos vivos. Pero por favor, ¿en dónde estamos, hombre? Es que eso ni por muchos millones de pesetas que te deban, o que tú vayas a ganar, es que ya no solo el daño que se está haciendo a la juventud, hombre, pero es que por dinero no lleguemos a esos puntos, hombre, por dinero no lleguemos a esos puntos, ¿no? Es lamentable. La Coordinadora de Asociaciones Antidroga ha convocado para mañana una manifestación en Villagarcía de Arousa para protestar por la benignidad de la sentencia. La sentencia es absolutamente frustrante. Ha habido una defraudación en las expectativas que tenían los ciudadanos, pero una sentencia necesariamente puede ser ajustada a derecho, pero no necesariamente tiene que ser justa. La sentencia lo que hace es aplicar la ley, y tiene que aplicar la ley de acuerdo con los principios constitucionales de indubio pro reo, y todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Es evidente que para lo que el juez instructor puede resultar indicios racionales de criminalidad para dictar una sentencia y condenar, para el juez que tiene que juzgar puede ser que no. La presión social está siendo tan fuerte que desde todos los estamentos del Estado se ha valorado la necesidad de endurecer las penas contra el narcotráfico y apoyado la elevación por el fiscal antidroga de un recurso ante el Tribunal Supremo. Habrá recursos de casación porque hay puntos de desacuerdo con la sentencia, y también los explicaba hace unos breves momentos. La absolución de algunos procesados que a nuestro juicio están situados en el nivel máximo de esta delincuencia organizada, como es el caso de Charrín, Gama y Cordero, si realmente la sentencia deja margen para el recurso de casación, y por otro lado la imposición de algunas penas a algunos miembros de esa organización que a nuestro juicio no son lo suficientemente rigurosas en razón de la naturaleza y entidad de los hechos delictivos por los cuales han sido condenados. La impugnación se ha producido al margen del sentido común, es decir, mejor dicho, en este caso el sentido común coincide con la Constitución. Olvida que la apreciación sobre unos hechos que hayan tenido lugar o la apreciación sobre unos hechos que no hayan tenido lugar corresponde soberanamente a la sala ante la que se ventila un juicio oral. Esto quiere decir, es obvio, que no corresponde a una opinión pública seguramente desinformada, no corresponde a la policía, no corresponde al juez instructor y no corresponde al Ministerio Fiscal. Mientras tanto, los narcotraficantes arrepentidos que han colaborado con Baltasar Garzón observan el futuro con pesimismo. La falta de efectividad de sus testimonios sobre alguno de los principales encausados y cierta sensación de desamparo ante los sicarios del narcotráfico les hacen temer por su vida. Nosotros fuimos amenazados en la propia sala, delante de la policía y delante del tribunal. Y la verdad es que la imagen que dieron algunos procesados fue de total desprecio hacia la justicia, ¿no? Pero de absoluto desprecio hacia la justicia. Entonces nuestros abogados fueron amenazados también. Yo todo lo que tenga que decir, y mucho, sobre la trastienda que yo he sufrido de este juicio lo diré en su momento, que es cuando el juicio haya concluido y acabado, y no aquí, por supuesto. No quiero desviar la atención de lo que se está enjuiciando. Con trastienda o sin ella, ayer mismo en Madrid, en una discoteca a las 4 de la madrugada, el abogado Álvarez de Mon era víctima de una agresión deliberada con arma blanca realizada por un individuo que inmediatamente se dio a la fuga. El nerviosismo reflejado en las voces de Manuel Fernández Padín y Ricardo Portavales, recogidas después de la agresión en Radio Nacional, daban a conocer el alcance de la tensión que están viviendo ambos confidentes en este momento. Pero vamos a ver, señores, basta, por Dios, basta, que no nos van a hacer dar marcha atrás, que no nos van a dejar de una puñetera vez tranquilos. Es que Ricardo tiene una tensión enorme y Ricardo
Como te digo, él dejó mucho en este juicio, se lo jugó a todo, no mucho, se lo jugó a todo, el 100%. Y está sufriendo un montón, no solo él, sino su familia, ¿no? Y todo esto por hacer algo en lo que él creía y lo que el juez Baltasar Garzón creyó también, ¿no? El macroproceso de la Operación Nécora aún no ha terminado. Hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie, cuando sea elevado el recurso por el fiscal antidroga, queda aún una espera difícil y quizás dramática para todos los implicados. Y es posible que en la resolución que el Tribunal Supremo le dé a la Operación Nécora, muchos encuentren la respuesta que determinará su elección en el futuro sobre cuál es el lado de la ley sobre el que deben quedarse. Le pido al señor ministro, a la señora secretaria, que por favor, socorro, auxilio, hay que decirlo así, ¿Qué quieren? Que haya más muertos, por favor. Tenemos mucha fe en estas dos personas. Y basta lo que dijo el señor vicepresidente ayer. Y esto no puede seguir. No pueden tener ovejas negras ahí dentro. Tienen que sacarlas. Estas ovejas hay que sacarlas de ahí. Porque no puede seguir esto así. Por un puñado de sinvergüenzas, esto no va para adelante.